En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema. No es un sermón, yo lo considero más bien una clase. Así que si tienen el celular a la mano, sáquenlo para que tomen algunas notas. Este tema es un tema que era bien pequeñito, muy pequeño, porque el mensaje es directo y conciso. Pero a medida que lo desarrollaba, como que iba creciendo y creciendo. Y yo creo que de aquí puedo sacar 3 o 4 o 5 temas diferentes, pero vamos a enfocarnos en lo que nos concierne. Ciudad Bolívar, Antioquia, ha recibido el Evangelio de Jesús por muchos años. Y aquí en Ciudad Bolívar tenemos algunos pioneros, como el hermano Aureliano, como el hermano Jorge Durango y otros, quienes de una manera consistente decidieron sembrar la semilla, sembrar una iglesia, traer el mensaje de esperanza. Y este mensaje no está dirigido a ustedes nada más. Este mensaje está dirigido a mí también. Porque mientras estudiaba y preparaba el tema, me daba cuenta que el mensaje también era para mí. Y hay una serie de preguntas con las cuales quisiera empezar. Y quiero que pensemos por ella, ¿verdad? No tienen que contestar. Pensando en la obra de la Iglesia Adventista aquí en Ciudad Bolívar, Antioquia, ¿cuántos miembros ha tenido la Iglesia de Ciudad Bolívar desde el comienzo hasta ahora? Algunos de ustedes son nuevos, como Carolina, como la hermana Zenaida y otros. Pero aquí hay personas que ya tienen muchos años. La otra pregunta es, ¿cuál es el total de las contribuciones financieras que la Iglesia de Ciudad Bolívar ha hecho a la conferencia en estos 50 años? O 50 años y un poquito más. ¿Cuál es el total de las contribuciones que la conferencia ha hecho a la Iglesia de Ciudad Bolívar en estos años para que la obra continúe? ¿Cuántos pastores han pastoreado la Iglesia de Ciudad Bolívar? ¿Quién trajo y cómo se introdujo el Evangelio a este municipio? ¿Qué métodos se han usado para evangelizar a Ciudad Bolívar? ¿Y en cuáles de esos métodos ha participado usted activamente? Y la última pregunta es, ¿ha habido una continuidad en los métodos en los cuales usted ha participado? Por si acaso alguien se distrae en el proceso, he decidido decirles cuál es el objetivo de este tema en esta mañana. Y el objetivo de este tema es que al final, después de haber escuchado esta información, todos concluyamos que es necesario que todos tengamos la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. Y que debemos ponernos de acuerdo para terminar la predicación del Evangelio que hace unos cuantos años empezó aquí en Ciudad Bolívar. Y para aquellos que nos están mirando a través del internet, este es un desafío también para usted, ya sea que esté en una ciudad pequeña
o en una ciudad grande. Ahora, la introducción hacia este tema, hacia esta clase de hoy, es un poco larga, pero vale la pena poner toda nuestra atención para que juntos lleguemos a la misma conclusión. Y entremos de lleno al tema, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del plan de la salvación, considerando algunos detalles que nos ayudarán a comprender mejor que Jesús no es solamente un planificador y un soñador deseando traer sus hijos a casa, sino que Jesús es un Dios de acción que no solamente planifica, sino que definitivamente pone el plan de salvación en acción, convirtiéndolo en un invento sin precedentes. Un invento que significa esto, nunca antes hecho. El invento de este inventor, el inventor más grande del universo, porque si miramos a nuestro alrededor, las maravillas que Él ha hecho son inventos para que sus criaturas se deleiten, se gocen y se beneficien de lo que Él ha hecho. Así que este inventor, el más grande del universo, quiere llevarnos de regreso a su casa, a un mundo mejor, como Él lo dijo a sus discípulos. Voy, pero me voy a prepararles un lugar. Juan 14, 2 y 3. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Qué invento maravilloso el que Jesús hace para llevarnos de regreso. Quiero recordarles lo siguiente, que un invento, antes de convertirse en una realidad, no importa cuál sea, ese invento primeramente existe en el pensamiento. Y en este caso, en el pensamiento de Jesús. El hombre había pecado, pero ya Él había hecho preparativos con este invento maravilloso en caso de que el hombre fallara. En Lucas, el capítulo 6, 44 al 45, dice que cada árbol se conoce por los frutos que produce. De una planta de espinos no se pueden recoger higos, ni uvas. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Y Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que antes de traer a la existencia algo, primero existe ¿dónde? En el pensamiento. Ahora, el cerebro es algo maravilloso. Jesús nos creó semejantes a Él. Así que también podíamos pensar como Él piensa. Jesús creó nuestro cerebro con la capacidad de expansión ilimitada, porque fuimos creados para vivir con la intención de ser inmortales y con la capacidad de crecer y expandir nuestro conocimiento. Dicen los expertos que el ser humano generalmente
no usa ni el 10% de su capacidad cerebral. Ahora, si eso es así, imaginémonos lo que sucedería si nosotros fuésemos inmortales. Cuando fuimos creados por Dios, por Jesús, una de nuestras funciones era la de convertirnos en amos y señores del planeta Tierra. Y hoy día eso también incluye a Ciudad Bolívar. Aunque hemos pecado, Dios todavía está esperando que nosotros seamos los amos y señores del lugar donde vivimos. Que tengamos todo en control para la gloria de Dios. Ahora, la Biblia dice claramente que cuando Dios llamó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto, lo llamó para hacer ¿qué? Cabeza y no cola. A dar prestado en vez de pedir prestado y a estar arriba en vez de estar abajo. Jesús, a través de Moisés, le dijo al pueblo de Israel: tú has sido escogido para ser cabeza. Estoy tentado a leer los primeros versículos del capítulo 28 de Deuteronomio, pero los quiero invitar para que lo anoten. Anoten este capítulo, el capítulo 28 de Deuteronomios. Y allí él claramente, voy a leer unos cuantos por el tiempo. Dice él: si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios, al seguir fielmente todos sus mandamientos que te he mandado hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Gozarás de todas estas bendiciones si obedeces la voz del Señor tu Dios. El objetivo de Dios para Israel era que fuese la nación, no la más grande porque era un pedacito de tierra, pero la más reconocida, la nación de más influencia, la nación que pudiese alcanzar a todos aquellos que estaban lejos de Dios. Serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Te bendeciré con muchos hijos y bendeciré tus campos con buenas cosechas. Y ahí sigue hablando Moisés acerca de todo lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí es donde él dice: te he llamado para ser cabeza. Te he llamado para que tú estés al frente, para que tú cumplas con parte de lo que le había encomendado a Adán y a Eva, para que tú seas amo y señor, para que me representes en ese mundo en que vives. Ahora, hablemos por unos minutos de lo que los cerebros, porque recordemos, Dios le da la capacidad a Adán y a Eva para que sus cerebros se expandan, para que sus cerebros hagan el trabajo que deben hacer y sean una luz para todos. Pero ahora Él escoge a un pueblo en el proceso de cumplir con este objetivo. Así que vamos a hacer una comparación y vamos a hablar en los siguientes minutos acerca de lo que sucedió con varios cerebros de varias personas que pudieron inventar en diferentes países en un periodo de 200 años algo que revolucionó el transporte individual. Imaginémonos por un momento lo que está pasando en el cerebro del barón Karl von Drais. Este individuo está pensando, tiene un problema y lo quiere solucionar. Así que este individuo hace algo interesante. Él, en su pensamiento, estaba buscando una solución al problema. Algo nuevo y peculiar quería inventar. Un invento que algunos aprobaron
y otros ridiculizaron y se burlaban de él. Y les hacían caricaturas y las publicaban, porque ellos creían que lo que él estaba haciendo era una locura. Un invento hizo este señor, del cual los niños se alegran de recibirlo cuando se los dan como regalo de Navidad. ¿Se imaginan ustedes cuál es ese invento? Sí, a lo mejor algunos ya están pensando qué es. Exactamente, ese es, ¿verdad? Usted lo adivinó, si lo ha adivinado. Ese invento le llamaron la bicicleta. Interesante, la bicicleta. ¿Qué tiene que ver la bicicleta con el Evangelio? Si nosotros hacemos una comparación de lo que sucedió con este invento, nos vamos a dar cuenta que hay una similitud en lo que ha pasado con el Evangelio que ha sido traído al mundo. Vamos a ver algunas imágenes. Vamos a ver algunas imágenes. Oh, ya las están viendo. Muy bien. Esa bicicleta que ustedes ven allí no es la bicicleta tradicional porque ha evolucionado. Pero, ¿creen ustedes que el barón Carl von Drais, cuando inventó la bicicleta, así fue que la inventó? No. Miremos lo que sucedió con lo que él inventó. En la siguiente imagen vamos a ver que, ¿y eso qué es? No tiene pedales y no tiene para dirigirla tampoco. Tenía un asiento y 2 ruedas. Ahora, miren cómo la usaban. De esta manera la usaban. Como no tenía pedales, se impulsaban con los pies. Y por eso lo ridiculizaban y decían, ¿y este señor qué? ¿No puede caminar? ¿O está inválido? Que necesita subirse a un aparato con 2 ruedas para impulsarse. Muy bien. La bicicleta viene de una palabra o de 2 palabras que son bis, que significa 2, y del latín bis, que significa 2, y del griego kyklos, que significa ruedas, o sea, un vehículo con 2 ruedas. Pero los franceses también se metieron en el proceso de inventar la bicicleta y en vez de llamarle bis kyklos, ellos le agregaron la ETE y ahora le llamaban bicicleta. Y de allí vino la palabra que hoy día conocemos como la bicicleta. Un vehículo de 2 ruedas. Pero la pregunta es, ¿verdad? Vamos a ver vamos a ver este video, porque este video ejemplifica mejor. Espero que lo puedan ver bien. Este video ejemplifica cómo se usaba la bicicleta. Muy bien, así se usaba, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el barón Carl von Drais inventó la bicicleta en Alemania? Y la respuesta es muy sencilla. Porque en ese lugar el barón Carl von Drais le llegaron pensamientos a su cerebro y decidió ejecutarlos y armar algo que él creía podía ayudarlo a él. Él decía que caminar era muy tedioso porque tenía que balancear su cuerpo poniendo el peso de su cuerpo cuando caminaba en una pierna a la vez, mientras se movía para caminar largas distancias. Y con un vehículo de 2 ruedas podía subirse a él como se sube a un caballo e impulsarse con los 2 pies y así rodar en vez de caminar. Eso él quería. Ahora, pensemos en el plan de la salvación. Este varón, Carl, no quería cargar con el peso de su cuerpo. Por lo tanto, inventó un vehículo de 2 ruedas. Jesús, cuando el hombre peca, se da cuenta que el hombre ahora va a llevar una carga tremenda
en sus hombros el peso del pecado. Y es por eso que Jesús decide de su pensamiento sacar un invento o ejecutar un plan, porque hasta ese momento no era un invento, era simplemente un plan. Ejecuta un plan para que el hombre de pecado no cargue con su peso, y en vez de él cargarlo, él lo puede cargar por él. En vez de que el varón cargue con su peso, ahora la bicicleta carga con su peso. En vez de nosotros cargar con el peso del pecado, ahora el plan de la salvación nos hace livianos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque Él nos está ofreciendo el descanso. El varón Carr no fue el único. No fue el único que construyó la invención, ¿verdad?, de lo que hoy día conocemos como la bicicleta, ni tampoco fue fabricada en un solo año, como hoy día la conocemos, ni en un solo país. Todo empezó en 1818. Todo empezó en 1818. ¿Cuándo fue la independencia de Colombia? ¿En qué año? ¿Cuándo fue? ¿1800 qué? ¿1810? Sí, tomó 200 años o más de 200 años y varias mentes para lograr desarrollar y perfeccionar este invento. Todo fue un proceso experimentado por varias personas sobresalientes, personas como el barón Carr, Thomas Mackall de Escocia, Pierre Mathieu y James Stanley de Francia, John Kempis de Inglaterra y algunos otros en los Estados Unidos. Luego, otras personas usaron este mismo concepto para inventar la motocicleta, como muchos le llamamos cariñosamente la moto, un motor, un vehículo de 2 ruedas con motor. Ahora, ahí ustedes tienen la evolución de la bicicleta. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Muchos perseveraron por 200 años en el proceso de formular y fabricar un invento refinado y listo para ser usado. En este proceso, todos mantuvieron una actitud mental correcta frente a todos los desafíos que tuvieron para hacer que ese invento se hiciera una realidad. Así que yo hice un triángulo que tiene 3 partes, y en este triángulo, en la parte de arriba está la actitud mental correcta. No digo la actitud mental positiva porque ha habido un malentendido entre la actitud mental positiva y algunas otras creencias que la gente tiene. Algunos creen que pensar positivamente es suficiente para estar sentados y esperar que todas las cosas sucedan bien para cada uno de nosotros. Es por eso que decidí llamarle a la actitud mental correcta. Y ese es el tema, el nombre del tema en esta mañana. La actitud mental correcta. Pero no solamente vale tener una actitud mental correcta, porque eso sería una teoría. Necesitamos entrar en acción, porque cuando usamos nuestra actitud mental correcta y la ponemos en acción, vamos a obtener resultados. ¿Se imaginan ustedes que el barón Carr hubiese tenido la actitud mental correcta pensando que tiene una idea y que va a crear un vehículo de 2 ruedas y solamente se la pasa pensando en lo que va a hacer, pero no entra en acción? Por supuesto, no fue fácil porque lo ridiculizaban.
y como resultado él tuvo, y como parte de esa acción él tuvo resultados. El Evangelio también tiene esas características. Hay muchas cosas bonitas que podemos aprender. Venimos los sábados, venimos los miércoles, venimos los domingos, escuchamos, venimos a las vigilias, venimos a todas las actividades y allí vamos acumulando conocimiento y vamos creando la conducta mental correcta para defendernos del enemigo y estar preparados cuando Jesús venga. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa información? ¿La estamos poniendo en acción? Si no la ponemos en acción, no vamos a tener resultados. Por eso es muy importante que hoy, cuando llegue el momento de ir al hospital, vayamos, porque eso es entrar en acción. Eso es hacer algo para que tengamos resultados. Alguien dijo que locura, el significado o la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Si hay algo que no funciona, hay que mejorarlo. Imagínense que Carl se hubiese quedado con su bicicleta de palo sin pedales. Hoy veríamos a todo el mundo por aquí en una moto impulsándose con los pies o en una bicicleta impulsándose con los pies. Pero durante 200 años o más, cuando los que trabajaban en ese invento iban buscando nuevas soluciones, la bicicleta seguía perfeccionándose. Por lo tanto, podemos concluir que una actitud mental correcta más la acción es igual a resultados. La actitud mental correcta puesta en acción de todos estos individuos que ya mencioné en relación a la bicicleta han traído el resultado de un invento que ha transformado la transportación individual y puede ser usado por adultos, por jóvenes y por niños en los deportes, en los parques y en el vecindario. Qué feliz vemos a un niño cuando en Navidad le damos una bicicleta. ¿No han visto ustedes la felicidad? Yo creo que ese es el regalo máximo que un niño desearía tener en Navidad. Una bicicleta. Esto me hace recordar la actitud mental correcta que tuvo Jesús frente al desafío del pecado. Miren lo que hizo Jesús. El hombre pecó, ¿verdad? Y él pudo haber dicho, estos dos muchachos, los puse allí para que sean amos y señores, y mira lo que han hecho. Yo mejor los destruyo, ¿verdad? Mejor los destruyo. Y en su lugar, hago dos nuevos seres humanos. Eso fue lo que él hizo. En vez de destruir a Adán y a Eva cuando pecaron para hacer un borrón y cuenta nueva, creando unos nuevos seres humanos sin pecado, para poblar el planeta Tierra como Él lo había planificado, Él, en vez de destruirlos, tomó otra dirección. Tuvo un desafío. Tuvo un desafío. El enemigo, con quien había tenido una guerra en el cielo, decidió dañar lo que Él había hecho. Y Jesús, con una actitud mental correcta, no tiró la toalla, más bien entró en acción con su actitud mental correcta y puso en ejecución el gran invento. El gran invento de los inventos. Algo que nunca antes se había hecho y que fue puesto en ejecución alrededor de 6,000 años atrás. Este invento todavía no era un invento, era un plan, porque todavía no se había ejecutado. Era un plan. Él inventó, él puso en ejecución un plan que transportaría de regreso
a Adán y a Eva y a toda la humanidad a su casa. Un transporte, una manera de llevarlos de regreso a un mundo libre de dolor, libre de sufrimiento, donde ya no tendrían que luchar más con el peso de la culpabilidad, así como el barón Carr decidió inventar su bicicleta para no cargar con el peso de su cuerpo. Sí, Jesús puso en movimiento el plan de la salvación, convirtiéndolo en el invento de los inventos establecido mucho antes que el pecado entrara en el planeta Tierra para salvar a la humanidad, para salvarte a ti y para salvarme a mí. El barón Carr decía, para transportarnos es mejor rodar que caminar. Para transportarnos es mejor rodar que caminar. Y por eso comenzó el invento de la bicicleta. Y hoy día, en Ciudad Bolívar, casi todo el mundo prefiere tener una moto para rodar en vez de caminar. Ahora, ¿queremos nosotros seguir caminando con el peso de la culpabilidad? No. Es mejor caminar liviano. Es mejor rodar que caminar. Miremos ahora el proceso de Jesús. Así como esos individuos por 200 años hicieron lo que hicieron para hacer una realidad ese invento, mire lo que hizo Jesús. Jesús se centró en un proceso de implementar el plan de la salvación, porque hasta ahora era un plan. Pero como dijimos anoche en la vigilia, lo que Dios promete lo considera un hecho. No es que vamos a ver si sucede. Pero era un plan. Y ahora ese plan tenía que entrar en ejecución. Ahora, el plan de la salvación, todos podemos disfrutar de él si nosotros lo aceptamos. Si aquí traen una bicicleta y usted la sabe manejar, pero usted no se sube en ella, no puede disfrutar de ella. Si a usted le traen el plan de la salvación y usted no lo toma como suyo, no puede disfrutar de él. El plan o proyecto de la bicicleta pasó por un proceso antes de llegar a convertirse en un invento como lo conocemos hoy. Y hoy día está disponible, así como dice Juan 3:16. Y hoy día está disponible para todo aquel que lo quiera usar. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito con el plan de la salvación para que todo aquel que lo quiera usar tenga salvación, tenga vida eterna. Así que examinemos la actitud mental de varios personajes bíblicos. No voy a decir actitud mental correcta porque ya se van a dar cuenta por qué. Examinemos la actitud mental de varios personajes bíblicos en el proceso de aceptar el plan de la salvación, que para estos personajes bíblicos era solo un plan, porque todavía no se había consumado. Un plan que para Jesús ya era un hecho. En otras palabras, una realidad. En el pensamiento de Jesús, el plan ya era un invento, era una realidad. Tenía resultados asegurados, pero para el ser humano era solamente un plan. En el pensamiento de Jesús, todas sus promesas son una realidad. Lo único que necesitamos hacer es tomarlas. Repito, en el pensamiento de Jesús, todas sus promesas son una realidad. Lo único que tenemos que hacer es tomarlas. Mire lo que dijo Jesús en Marcos 11:24. Dice, por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido y entonces todo lo que pidan será suyo. Jesús
siempre nos busca. Él siempre ha querido tenernos a su lado. Por eso Él usa el ejemplo de la gallina con los pollitos. Pero Él no nos obliga. Él quiere que nosotros participemos tomando nuestra propia decisión de aceptar el invento de la salvación. Porque ya es un invento para nosotros. Ya no es un plan. Ya fue ejecutado. Ya está disponible. Ya Jesús murió y resucitó. Ahora, ese invento que Él ha creado para todos nosotros está disponible. Es por eso que Jesús, cuando Adán y Eva pecan, Él no se les aparece ahí. Porque Él respeta. Él respeta. Él no es un intruso como lo es el enemigo. Y Él va donde Adán y le dice, ¿dónde estás? Pero también les dijo, ¿por qué te escondes? En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo es, Adán, Eva, teníamos una cita. Quedamos en encontrarnos aquí en el huerto del Edén. ¿Por qué te escondes? Aquí estoy yo. Sal de tu escondite. No has venido a la reunión. Cuando Adán y Eva pecaron, tuvieron una gran necesidad. Y la necesidad era liberación total del peso de la culpa. Era tan pesada la culpa que ellos se escondieron. Necesitaban la promesa del plan de la salvación, el cual hasta ese momento era un plan. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Adán y Eva? Ignoraron al inventor, ignoraron al creador, se escondieron de él, se escondieron del que podía darles la solución. Estamos nosotros escondiéndonos de quien puede darnos la solución a los problemas que tenemos, no importa cuál. Miremos a Noé. Noé, frente a la misión que le dio Jesús en un mundo totalmente colapsado, tuvo la actitud mental correcta. Por 120 años perseveró en la predicación. ¿Cuántos años llevamos predicando aquí en Ciudad Bolívar? Un poquito más de 50. Nos faltan alrededor de 70 años más. ¿Será que vamos a esperar 70 años más? ¿Quieren ustedes que esperemos 70 años más para parecernos a Noé? Abraham en su misión de vivir lejos de su patria, de sus amigos, de sus compañeros, de sus vecinos. Él, en ese deambular para donde lo mandó Dios, sin un destino específico, él tenía una actitud de desconfianza, pero luego tuvo una actitud mental de aceptación. Perseveró y falló. Muchas veces falló, al punto que una de sus acciones ha creado un problema de guerra en el Medio Oriente. Él creó 2 naciones. Dios le dijo, vas a tener un hijo y de ahí será la nación que yo estoy escogiendo. Pero él decidió ayudar a Dios y creó 2 naciones. Y ahora tenemos esas naciones 2 peleando entre ellas. Y todo eso, por supuesto, también nos afecta a nosotros en otras partes del mundo. Pero finalmente, Abraham fue llamado el hombre de la fe. José, mientras vivía con su familia o como esclavo, enfrentó grandes desafíos. Y su actitud mental fue confianza y perseverancia. Confianza y perseverancia. Siempre perseveró, aunque fue atacado y calumniado, pero al final triunfó. Moisés, desde su nacimiento fue escogido para una misión especial. Pero Moisés tuvo actitudes un poco combinadas, ¿verdad? Él se creyó que él podía hacerlo. Él, con su poder y con su fuerza.
Pero luego, cuando está desterrado en el desierto, Dios lo llama para que haga la misión por la cual fue llamado y tiene dudas, tiene desconfianza, pero luego obtiene seguridad. Ahora, cometió un error, golpeó la piedra en vez de hablarle y eso le costó no entrar a la Canaán terrenal. Pero luego, Moisés es resucitado. Y ahora, cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, Moisés baja con Elías para consolar a Jesús, para darle ánimo y para ayudarlo en esta labor pesada de este gran invento que él estaba poniendo en ejecución. Ahora, Jesús, otro personaje dentro de este proceso, tuvo una vida de continuo rechazo y persecución, y la mayoría de las personas lo buscaban porque estaban interesados en lo que él les daba, los beneficios materiales. Y llegó un punto en que Jesús le dice a los apóstoles, cuando todos se fueron o se estaban yendo porque él no les daba más comida o no hacía más milagros, Jesús se queda viendo a los apóstoles y les dice, ¿acaso ustedes también quieren irse? La actitud mental de Jesús fue la mejor de todas, positivo, con mucho dolor y tristeza, pero positivo, con una actitud mental correcta. Nos representó cabalmente con el objetivo de la ejecución del plan de la salvación y al dar su vida por nosotros, convirtió al plan de la salvación en el invento de los inventos. Aún cuando era pequeño y sus padres terrenales lo buscaron, él les dijo, es necesario que en los negocios de mi padre yo esté. Ahora, tenemos otro personaje, el paralítico de Betesda, enfermo por 38 años. Tenía una actitud mental terrible, sin esperanza, en agonía y preocupación del futuro. Imagínense, 38 años allí sin moverse, todo el mundo hacía sus necesidades porque no había quien los moviera. Los familiares los tiraban ahí, los dejaban abandonados y todo el mundo hacía sus necesidades allí. Imagínense Jesús llegar a ese lugar para sanar a ese paralítico. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Frente a esa pregunta de Jesús, el paralítico no cambió su actitud mental tampoco. Empezó a quejarse y a hablar de su preocupación, su agonía del futuro, su falta de esperanza. Pero Jesús no le puso cuidado a sus quejas, como a veces no le pone cuidado a nuestras quejas. Jesús no le puso cuidado a las quejas y sin embargo le dio el deseo de su corazón. Y ahí está Jesús. Santiago y Juan, dos amigos íntimos, como estudiamos anoche, estaban con Jesús. Iban de paso por Samaria para llegar a Jerusalén. Y cuando llegaron a hacer preparativos porque se iban a reunir en Samaria con Jesús, un pueblo de Samaria decidió rechazarlos porque ellos iban para Jerusalén y ustedes saben que los samaritanos y los judíos no se querían mucho. Había mucho problema entre ellos. Y entonces Santiago y Juan miran esto, los dos que Jesús llevó al monte de la transfiguración, ¿verdad? Miran esto y buscan a Jesús y le dicen, Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo para destruirlos? Una actitud mental de destrucción. Ahora, miremos a los apóstoles. El tiempo se me ha ido, ¿verdad? Pero voy a tratar de resumir lo que tengo aquí. ¿Me regalan 7 minutos más? Muy bien. Los apóstoles, después de la resurrección,
Dice el relato bíblico que Jesús, después que resucitó, estuvo 40 días con los apóstoles demostrándoles que Él de verdad había muerto y había resucitado. Y ahora se reúne con los apóstoles, y los apóstoles en Hechos capítulo 1, versículo 2 al 7, los apóstoles le dicen: Maestro, Señor, dice, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que le des a los israelitas su propio rey? Versículo 6. Ellos tenían una actitud mental con deseos y pedidos equivocados. Con todo esto ha tenido Jesús que luchar para traer este gran invento. Así como estos individuos lucharon para traer la bicicleta a la existencia, Jesús ha tenido que luchar con muchas personas por 6,000 años o más para que esto sea de verdad aceptado. Todos estos personajes aceptaron lo que fue el plan de la salvación y lo que Jesús convirtió en una realidad con su muerte y su resurrección, el invento de la salvación, el cual está disponible, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda. Algo que para muchos es una locura, así como el invento de la bicicleta criticaban y decían que este varón estaba loco. También cuando hablamos del evangelio, para muchos es una locura. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. Primera de Corintios 1, 17 al 19. Todos estos personajes bíblicos tuvieron diferentes actitudes mentales, unos más altas, otras en el medio, otras bien abajo, pero no importa la actitud mental que tengamos. Dios nos acepta como somos, pero Él ha rehusado dejarnos como estamos. Por lo tanto, preguntémonos, ¿cuál es la actitud mental correcta? Lo interesante es que Jesús siempre tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Y es por eso que Él, usando a Pablo, dijo, Filipenses el capítulo 2, y yo les recomiendo que en casa lo lean, porque ese es el capítulo que voy a usar cuando empiece a visitar a cada uno de los hermanos. Filipenses el capítulo 2, léanlo con cuidado. Pablo dice, lo que les escribo los anima a Cristo, en Cristo. ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Dice Pablo, entonces voy a pedirles algo, y yo aquí agregué, voy a pedirles un favor que me haría completamente feliz, dice Pablo. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. Pónganse de acuerdo, tengan una actitud mental correcta, siempre hacia el bien, totalmente positiva. No hagan nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismos. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Eso me hace recordar a Isaías 1:18 que dice, yo soy el Señor quien te habla. Vengan y arreglemos el pleito. Parece que siempre andamos en un pleito. Vamos a arreglarlo, no solamente con Dios, sino entre todos nosotros. Dice aquí que Pablo dice, no hay otro como Timoteo. Y aquí podríamos decir, no hay otro como Inés, no hay otro como Zenaida, no hay otro como Aureliano, no hay otro como Víctor, no hay otro como Kevin, no hay otro como Santiago, no hay otro como cada uno de ustedes.
él o ustedes realmente se preocupan por su bienestar. Todos se preocupan solo por conseguir su propio bien y no por seguir a Jesucristo. Pero ustedes ya conocen los méritos de Timoteo. Así que yo espero, ¿verdad?, que piensen y actúen como Cristo, dice Pablo. Piensen y actúen como Cristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. La actitud correcta. Él era como Dios y no se aferró a eso, pero aprovechó, ¿verdad? No se aprovechó de ser igual a Dios y aprovechó para venir, por el contrario, a quitarse su honor, aceptando ser siervo y hacerse como ser humano y vivir como hombre, y se humilló a sí mismo. Ahora, cuando nosotros, ustedes y yo, tengamos el mismo sentir que tuvo y tiene Jesús en la iglesia de Ciudad Bolívar, será muy diferente. Y con esto termino. Cuando tengamos el mismo sentir de Jesús, todos seremos más amables. Todos seremos más dadivosos con nuestros recursos financieros. La iglesia como entidad tendrá suficiente dinero para suplir las necesidades de los hermanos en la fe y de los amigos de la comunidad que tienen necesidades. Habrá más dinero para pagar el aseo del templo. La canasta de Dorcas será muy pequeña para aguantar todos los alimentos que estamos trayendo. Dorcas tendrá que decirle al alcalde que busque personas que necesiten alimento porque aquí hay muchas cosas para regalar. Podremos comprar el videobin, el más caro que exista, para que sea efectivo en hacer las predicaciones y no tengamos una imagen que casi no vemos. Llenaremos de jóvenes nuestra iglesia. Los hogares marcharán mejor. Los líderes de la iglesia atenderán mejor las necesidades espirituales de los miembros. Los miembros de la iglesia progresarán financieramente. El pastor estará súper ocupado, tan ocupado, dando estudios bíblicos a los interesados juntamente con los ancianos, que tendremos bautismos todos los sábados. Tendremos que hacer 2 cultos o mudarnos a un templo más grande, porque la gente ya no cabrá en este lugar. Podremos terminar la construcción del centro de servicio a la comunidad. Experimentaremos lo que experimentó la iglesia de Tesalónica. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica diciendo: ustedes se convirtieron en un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Han ayudado a extender el mensaje del Señor no solo allí, sino en todas las veredas, en los Jaramillos, en España, en Urrao, en todos los lugares. En todos los lugares. Tanto se ha dado a conocer su fe que nosotros, dice Pablo, ya no tenemos nada que decir. Ustedes lo han dicho todo. Podríamos, enumerando cosas que podríamos tener para cumplir con la misión, podríamos tener nuestra propia emisora, nuestra propia empresa, nuestro propio supermercado, nuestro propio restaurante, nuestra propia escuela. Hay que soñar grande. Cuando empezaron este templo, el hermano William me contaba de cómo empezaron. Mire por dónde vamos. El Señor tiene todo fríamente calculado. Podemos soñar muchas cosas, pero lo importante aquí es tener la misma actitud mental correcta de Jesús. El mismo sentir que tuvo Jesús. Actitud más acción igual a resultados. Oremos. Padre, agradecemos que en tu palabra tenemos ejemplos y ejemplos e historias
y podemos sacar muchas lecciones que nos animen a seguir adelante para cumplir con tu labor. Gracias porque nos amas y gracias porque en tu palabra encontramos la fortaleza para tener la actitud mental correcta. En el nombre de Jesús.